Seminario Despertando la Conciencia. Voz y texto, Moni Ciampagna. Todos los derechos reservados. Sesión 1. Te doy la bienvenida a este nuevo seminario Despertando a la Conciencia. ¿Qué entendemos por despertar? Entendemos a la interrupción de un sueño, siendo el despertar lo consciente y el sueño lo inconsciente. Por lo tanto, el despertar es hacer consciente lo inconsciente. Y en este seminario trabajaremos en hacernos consciente en la conciencia, de la existencia de una conciencia. Según la RAE, conciencia refiere a la capacidad que tenemos de reconocer la realidad y nuestra relación con ella. Tomar nota de que algo existe es darnos cuenta, ¿sí? O reconocer a la realidad. Y esto sucede gracias a la información que nos llega por nuestros sentidos físicos. Al menos eso es lo que hemos creído durante todo este tiempo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la imaginación es realidad. Lo que percibimos con nuestros sentidos imaginarios es realidad. De hecho es, como dice Neville, la única realidad. ¿Tenemos evidencias de que lo real es la imaginación y el mundo tridimensional su reflejo? Sí la tenemos. Sigue el hilo de algún acontecimiento en tu vida que ha sido importante, sigue ese hilo hacia atrás hasta llegar a su origen, hasta llegar al momento que temiste sobre eso que sucedió, o lo viste en las noticias, o lo hablaste con alguien, o lo imaginaste apasionadamente. Solo observa si hay una relación. Otra evidencia es, ¿has notado que cuando un avión se cae en algún lugar del mundo, muchos casos similares suceden en la semana? ¿O algún niño que cae a un pozo y ese hecho se repite varias veces con diferentes niños? ¿O el asesinato de alguna mujer y el posterior suicidio de su atacante y casos similares suceden? ¿Lo has notado? Cuando vemos las noticias, siempre algo pasa en nosotros. Pensamos en imágenes, nos quedamos pensando en eso, por lo tanto imaginamos y vivimos el hecho. No lo vivimos en primera persona, al menos no todos lo hacemos, sino el hecho de haber visto la noticia. Imaginamos la noticia que se replica una y otra vez en la vida tridimensional. Pocas veces puede vivirse en primera persona, y allí es cuando se tiene la experiencia directa. Dijimos que la conciencia es la capacidad que tenemos para reconocer la realidad, de distinguir la realidad. Si bien el diccionario define como realidad a todo aquello que es distinto a lo imaginado, creo que este reconocimiento de realidad es mucho más profundo. No se trata de reconocer de lo que es real o fantasía, sino tomar nota de la realidad incluso cuando esa realidad te está mostrando una fantasía. En otras palabras, la conciencia refiere a la capacidad que tenemos de percibir la existencia. Y la manera de percibirla es mediante la sensación asociada a realidad o existencia. Pero la conciencia no solo es la capacidad para percibir la existencia, sino que es la existencia misma. Todo existe. Hay infinitas versiones de realidad, infinitas versiones de existencia. Y ese todo es Dios. O si prefieres llamarlo éter, energía, universo. Tú eres ese todo. Tú eres Dios. ¿Quieres saber por qué tú eres Dios? Puedo darte un fundamento desde el simple principio holográfico. Una holografía es una imagen quieta o en movimiento que se proyecta en 3D. Da la sensación de tridimensionalidad gracias a un sistema de láseres que lo hacen posible. La imagen está en una plancha en 2D. Si esa plancha la rompemos en miles de pedacitos, cada uno de esos pedacitos tiene la información de la totalidad de la imagen, por lo que cada pedacito es capaz de proyectar la imagen completa. Cada uno de nosotros tiene la información de la totalidad,
Cada uno de nosotros es capaz de proyectar la totalidad de la existencia, como la gota de agua de mar que contiene en sí la información de la totalidad del mar, o la chispa de fuego. ¿Quieres otro fundamento de por qué eres Dios? Tú eres el todo proyectándose en una experiencia. Entonces, si tú quieres despertar a la conciencia, tan solo percibe la existencia en su totalidad, sin identificar circunstancias o eventos, tan solo sentir la existencia. ¿Y cómo se puede experimentar esto? Aquietando la mente. La mente no solo se aquieta meditando, también se aquieta cuando dejas de ponerle calificativos a los eventos, circunstancias, cosas o personas. Todo solo es, ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, solo es. Notarás un gran alivio al dejar de juzgar. Ten en cuenta que juzgar significa dar una opinión, un juicio de valor sobre algo o alguien. Sea algo negativo o positivo, no importa eso, lo que importa es la opinión o el concepto que le tienes a eso. Entonces, comprométete a dejar de juzgar tan solo por una hora, ¿sí? Puedes renovar el compromiso en la siguiente hora y observa. También dedícale mejor dicho, unos minutos a la meditación del silencio. Tan solo siéntate y quédate observando la respiración. Deja tu atención allí, en la respiración. Y también notarás un alivio. Es como si cerraras las ventanas emergentes. Otra forma de tomar nota de la existencia, conciencia de Dios, es tan solo rendirte a las circunstancias que hoy estás viviendo. Por supuesto me refiero a aquellas que no son de tu agrado y quieres un cambio. De lo contrario no habría lucha y por consiguiente no habría fundamento para hablar de rendición. Solo acepta las cosas como están ahora. Son solo experiencias y sentirás como si te hubieras quitado un gran peso de la espalda. Todas estas alternativas contribuyen a aquietar nuestros pensamientos. Una mente tranquila solo es, y la existencia se siente así, como un eterno es. Es te abre a todas las posibilidades y cuanto más abierto estés tendrás acceso a posibilidades mucho más locas. ¿Quieres que te cuente un evento que me sucedió hace un par de días? Bueno, en la ciudad donde vivo las casas son bajas, ¿sí? No hay edificios de departamentos, por lo tanto, cuando subo a mi terraza de mi casa tengo una visibilidad muy amplia. El fin de semana pasado, el domingo precisamente, alrededor de las 5 de la tarde, comenzó a escucharse música, ¿sí? Y la voz de un animador, por los gritos y risas, y lo que decía el animador se trataba de una fiesta muy grande, tal vez de un cumpleaños de 15 o algún casamiento. La fiesta se extendió hasta las 3 de la madrugada, lo cual no pude dormir nada porque era demasiado fuerte, ¿sí? El ruido. Al día siguiente conversamos con mi familia respecto a la fiesta y fue mi hermano quien me recordó que años anteriores también tuvimos esta experiencia, ¿sí? De una fiesta y por los gritos y por lo que decía el locutor daba la impresión que se trataba de la misma fiesta que habíamos vivido años anteriores, ¿sí? En aquella época, en una oportunidad, mi mamá salió a recorrer el barrio, ¿sí? Para ver de dónde era originaria esta fiesta. Sin embargo, no le encontraba ninguna dirección. Cuando salía parecía que la música venía de un lado y cuando se acercaba a ese lugar parecía que cambiaba de dirección, que venía de otro. Bueno, mi hermano también había salido a hacer su recorrido en fiestas anteriores, ¿no? Y tampoco encontró nada. Bueno, en esta última fiesta, lo que sucedió hace un par de días, cuando llegó la noche subí a mi terraza para ver si podía ver alguna luz o algo que me indicara dónde se encontraba la fiesta y no vi nada, ¿sí? Al día siguiente preguntamos a los vecinos, nadie había escuchado nada y nadie tenía conocimiento absolutamente de nada respecto a esta misteriosa fiesta. Qué loco, ¿verdad? Bueno, mi hija me contó que a una youtuber le sucedió algo parecido.
Y por lo visto se trata, según ella y la información que encontró, de portales que conectan con otras versiones de realidad. Tal vez una fiesta que sucedió hace unos años en algún otro sitio. En el caso de la youtuber fue una montaña rusa, que muchos vecinos vieron, pero que cuando fueron a preguntar al dueño del predio, les informó que allí no había ninguna montaña rusa. E incluso les mostró el lugar y allí no había nada. Bueno, mi madre es una mujer de campo y tiene muchas anécdotas locas. Nos contó una que es muy parecida a la de mi fiesta, ¿sí? Allí los vecinos viven, o por lo menos lo hacían hace más de 50 años atrás, vivían a leguas de un vecino a otro, ¿sí? Por lo tanto, para ir a visitarse, el recorrido lo hacían a caballo y les llevaba mucho tiempo. En varias ocasiones escucharon música de una gran fiesta. Mi abuelo pensó que se trataba de unos vecinos conocidos como los Ochoa. Sin embargo, los Ochoa pensaban que la fiesta era de mi abuelo. La cuestión que nadie pudo identificar de dónde provenía la fiesta, ¿sí? Incluso cuando, ahí en el campo todos iban a comprar sus provisiones a la ciudad. Y en la ciudad, se encontraban todos los vecinos y nadie tomó conocimiento de que alguno de los vecinos, que no eran muchos, haya comprado provisiones para una fiesta, ¿sí? Y esa es una historia más loca, ¿sí? Todas las experiencias existen y son tan locas como locas sean tus creencias, ¿sí? Por ejemplo, Neville en sus historias contó un par de extrañas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se apareció frente a dos señoras que lo miraron horrorizadas. O también la historia del soldado que apareció en una fiesta y nadie le creía cuando decía que minutos antes había estado en una guerra, ¿sí? Para concluir, la conciencia es la existencia y la existencia es Dios. ¿Qué es Dios? Es todo lo que existe, incluyendo el acto de existir. Y Él es todas las posibles realidades, incluso esas realidades donde se mezclan dos o más realidades, como la experiencia que les conté respecto a la misteriosa fiesta. Recuerdo otra historia loca. Hace varios años un vecino había fallecido y mi prima no había tomado conocimiento del fallecimiento de esta persona, ¿sí? Y vino un día y me contó que lo vio entrar, que lo saludó y no le contestó, que lo vio entrar a su casa, como lo hacía habitualmente, llegando en su bicicleta azul y con la misma ropa que lo hacía habitualmente, pero que no le había contestado. Ella lo había saludado y él no le contestó. Y ahí nosotros le informamos que él había fallecido, así que quedó horrorizada. Dice, ¿cómo pude haberlo visto y lo vi ayer? Y estaba segura que era él. ¿Tú quieres fundamentar esto diciendo que se trató de un fantasma? Bueno, así es. Que fue un espíritu. Sí, así es. ¿Una versión de realidad de otro momento donde eso sucedía? Así es. Tú eres la existencia. Y en la existencia está todo. Todo lo que pueda existir. Bueno, esta semana te sugiero que hagas el ejercicio de no juzgar. Tómate unos momentos para meditar y abre tu corazón a lo fantástico, ¿sí? Si es que te gustan esas experiencias fantásticas. Bueno, un besito y te dejo hasta la próxima sesión.